Hola, bienvenidos a este programa especial del debate de France 24. Soy Santiago López González. El 2021 marcó un año más en el que el terrorismo ocupó nuevamente los principales titulares de la prensa internacional. Desde cochebombas en Mogadiscio, la capital de Somalia, ataques suicidas en Bagdad y Kabul, apuñalamientos masivos en Auckland, Tokio y Wurzburgo, hasta tiroteos en diferentes lugares del planeta. Las formas en las que el terrorismo se ha presentado han cambiado y se han modernizado y también se han tecnificado. Este 2021 coincide también con la conmemoración de los 20 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, que provocó una respuesta del planeta muy vulnerable en ese momento, que mostró una cierta solidaridad con Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo, que llevó a la invasión de Afganistán para capturar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Dicho líder murió justamente en un operativo antiterrorista en Pakistán unos años después. Pero 20 años después, las tropas de Estados Unidos abandonaron ese país asiático y Afganistán volvió a quedar en manos del Talibán, un grupo presuntamente ligado con redes terroristas a nivel internacional. En el 2021, ¿cómo se libró la lucha contra el terrorismo? ¿Qué papel está jugando Estados Unidos como país abanderado de esta lucha a nivel internacional? ¿Cómo ha lidiado Europa con el terrorismo en su territorio? ¿Qué hay de los grupos terroristas en la actualidad? Nos quedan muchas preguntas, como ustedes pueden ver, muchas preguntas sobre la mesa, y vamos a hacer entonces el balance de la lucha terrorista en el 2021. Ese es nuestro tema de análisis en este especial del debate de France 24. Para analizar este tema hemos invitado a Christian Herbolins-Jaime. Él es director del Instituto Catalán Internacional para la Paz, está en la ciudad de Barcelona, en España. También está con nosotros Fernando Cocho, él es analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, es experto en terrorismo y crímenes de odio, está en la ciudad de Madrid, la capital española. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Óscar Palma, él es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y preguntas. Los pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral, el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este tema de este programa especial del debate de France 24. Vamos a comenzar entonces en la ciudad de Barcelona, Cristian, allí en la capital catalana. Comienzo por preguntarle por el balance del 2021. ¿Qué escenario tiene en este momento entonces la lucha terrorista o antiterrorista, y sobre cómo el terrorismo se ha modificado a lo largo de estos 20 años desde el atentado de los 11 de septiembre a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, que marcó un antes y un después en la lucha antiterrorista a nivel internacional? Muchas gracias. Sin lugar a duda, el hecho que más marca el año 2021 ha sido el triunfo de los talibanes en la guerra civil de Afganistán. Una guerra que arranca precisamente como consecuencia del ataque terrorista a las Torres Gemelas 20 años después, y que, sin embargo, acaba en un fracaso estrepitoso en el intento de, básicamente una operación internacional multilateral, pero con unos objetivos que incluso muchos dirían que son difusos, porque habían objetivos diferentes en esa misma operación. El caso es que acaba fracasando. Y yo creo que todavía es incluso de pronto temprano para medir las consecuencias de ese cambio en el contexto específico de Afganistán, pero también en la geografía de su alrededor, pero incluso también en la conceptualización de la política exterior de Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países que se han involucrado en ese contexto. Aparte de ese episodio, pues hacía un cierto tiempo que estamos observando una evolución importante en relación a los temas del terrorismo. El terrorismo siempre es muy políticamente sensible cuando se utiliza, porque como no hay una definición, un estándar internacionalmente acordado, pues entonces se convierte muy fácilmente en una arma arrojadiza política,
y es difícil a veces también tener en cuenta las proporciones de las situaciones y las tendencias que podremos ir comentando a lo largo de este programa. Claro, le doy la palabra ahora a Fernando Cocho en la ciudad de Madrid, también para conocer su opinión y el balance que usted hace de este 2021 en torno a la lucha terrorista a nivel internacional. Ya vamos a analizar más adelante cómo se ha ido modificando, pero sus impresiones para comenzar. Hola, buenas noches desde Madrid. Bueno, realmente el terrorismo a nivel internacional ha cambiado en cuanto a su denominación. Se habla de guerras híbridas, de conflictos asimétricos, de zonas grises, de penetración o quintacolumnismo por parte de gobiernos que apoyan a ciertos grupos terroristas o que fingen ser terroristas para procesos geopolíticos. Pero es obvio que si ponemos una balanza no solo por el tema de Afganistán, que no es un país, es un conjunto de etnias territoriales que tienen una lucha entre ellas feroz desde hace 2000 años y que ocasionalmente, sobre todo cuando han recibido ataques externos, se han configurado como país. Por tanto, Afganistán en sí mismo no es un país desde lo que se llama geopolíticamente una estructura real de un país, sino un Estado fallido. Bueno, pues el terrorismo yo creo que, si bien no ha ganado o no está ganando, sí es cierto que está generando o infringiendo una serie de heridas bastante importantes a nivel internacional, porque evidentemente desde la suma tecnificación de las Torres Gemelas o el apropiamiento de las debilidades con las Torres Gemelas, a partir de ahí se vio una evolución en la que se usó medios de comunicación, narrativas y contranarrativas por parte del Daesh o por parte de otros grupos como Boko Haram con el secuestro de adolescentes, y a partir de ahí luego ha habido una época de los mal llamados lobos solitarios y ahora se vuelve otra vez a un proceso de unificación o geopolitización de lo que son los grupos terroristas o grupos radicales. Claro. Y en ese momento, hoy, lo que estamos es viendo que de nuevo hay una especie de confluencia de relaciones entre esos grupos. El Talibán tiene ya acuerdos con los integristas yihadistas del Cáucaso, tiene acuerdos con el ISIS-K, tiene acuerdo con los yemeníes hutíes, tiene acuerdos con mucha gente para evitar conflictos entre ellos. Por tanto, no es tan fácil de denominar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, y para completar esta primera ronda, para analizar el panorama general, finalizo con Óscar Palma, aquí en el estudio de France 24. Bienvenido. Sus impresiones sobre este 2021, sobre la lucha antiterrorista y lo que ha significado para el mundo este año. Gracias, Santiago. Un saludo para todos. En efecto, si nosotros miramos las cifras de bajas, de muertes por terrorismo, vemos un descenso. Desde el año 2014 hasta acá hay una reducción del número de bajas, de muertos causadas por el terrorismo. Y eso puede obedecer a una cosa interesante, y es que cada vez más vemos menos atentados tipo 11 de septiembre, grandes atentados espectaculares con un número de bajas muy alto, y más atentados tipo utilización de un cuchillo, utilización de un arma, las personas que toman un carro y atropellan a las personas. Entonces vemos una reducción. Unos países más afectados que otros. Afganistán es el estado más afectado por el terrorismo este año. Un poco también en Siria, Irak. Hay un descenso, de cierta forma, en las actividades de terrorismo en la zona del norte de África, en el Magreb, pero una intensificación en el África subsahariana, con algunos casos, por supuesto, en América Latina, el caso de Colombia, que sigue siendo importante en términos de terrorismo, con unos cambios también en la tecnificación, lo que se mencionaba anteriormente. Y bueno, sin embargo, sigue siendo, por supuesto, un fenómeno preocupante, con ciertas organizaciones características, protagonistas del fenómeno. Este año, sobre todo, Talibán, un leve descenso de las actividades de Boko Haram, de Al-Shabaab, pero, por supuesto, con una actividad muy grande en Afganistán. Óscar, sigo con usted aquí en el estudio de France 24 y doy paso al siguiente punto que quiero analizar, y es el avance que ha tenido. Es muy distinto el terrorismo que vimos hace 20 años, que ya vamos a ver lo que dejó el 11 de septiembre para la historia y lo que nos ha enseñado hoy en día. Pero ¿cómo está el terrorismo hoy en términos de tecnología, la forma de reclutar a las personas que llevan a sus filas, y también el entrelazamiento que se está dando entre las diferentes organizaciones, sobre todo en el Medio Oriente y en la zona del Sahel?
y bueno, también tengo que mencionar Afganistán, por supuesto. Uno de nuestros invitados hablaba de algunos grupos también en el sur del Cáucaso. ¿Cómo se están entrelazando? Porque y también hacen uso de las redes sociales. Veíamos a un grupo talibán que llegó al poder otra vez en Afganistán, dando ruedas de prensa, dando conferencias, entrevistas, hablando en inglés, dando entrevistas a medios internacionales, cuando antes verle la cara a los integrantes del talibán era muy difícil. Han cambiado mucho. En efecto, Santiago, hay algunas cosas que se mantienen, como siempre se han mantenido, el uso de explosivos, el uso de carrobombas, eso sigue siendo una tendencia actual y siempre lo ha sido en el terrorismo, pero sí hay una utilización, por ejemplo, del ciberespacio, de las redes sociales, como usted lo mencionaba. Al-Qaeda comenzó a hacer muy buen uso del Internet, pero en ese caso sobre todo eran salas de chat, espacios de conversación. El Estado Islámico avanza un poquito más y va a utilizar redes sociales. Ahí sí estamos hablando. Los videos, Twitter, YouTube, la transmisión de estos videos que son una producción casi hollywoodense para mandar un mensaje, para convencer a la gente de su lucha y demás. Entonces sí hay una utilización del ciberespacio a favor de las organizaciones terroristas y eso mismo permite esa interconexión de la cual usted hablaba. Entonces, lo que vemos desde Al-Qaeda es que no existe una organización como tal, sino que existe una red de redes. Entonces, son una serie de grupos que están interconectados, que comparten mucho la narrativa, el discurso, sobre todo porque hay una difusión del discurso a través del ciberespacio. Entonces, puede que un jefe de una organización no sea un comandante operativo propiamente dicho, pero sí es un líder inspiracional. Entonces, manda unos mensajes, manda unos videos y la gente que está en muchas partes del mundo, podríamos estar hablando de personas de segunda, tercera generación de descendientes musulmanes en Europa, están escuchando eso y dicen, yo tengo que actuar. Entonces, el ciberespacio aparece ahí como una dimensión importante. Aún así hay diferencias en el discurso. Al-Qaeda no tiene una relación cercana, por ejemplo, con el Estado Islámico, sobre todo cuando estaba en su apogeo en el este de Siria y en el norte de Irak durante los momentos más álgidos de la guerra en Siria. Paso a darle la palabra a Fernando Cocho. Voy a hacer la ronda a la inversa, preguntándole sobre los avances. Hay modificaciones en la forma en que el terrorismo se está presentando ahora. Ya lo mencionaban, no son estos ataques gigantescos como los del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿En qué ha cambiado la metodología para aterrorizar a la humanidad? Bueno, la metodología ha cambiado al mismo ritmo que cambia la sociedad, como bien decía el compañero que está ahí en el estudio. Evidentemente es un problema de narrativas y contranarrativas. Evidentemente los talibanes, que es el grupo que parece ser que ha creado mejor narrativa y contranarrativa, le vemos limpios, le vemos aseados, le vemos con conferencias en muchos idiomas, pero el comportamiento, lo que se llamaría la epistemología o el fundamento cognitivo-conductual del terrorismo por parte de los talibanes sigue siendo el mismo, porque el talibán jamás se fue. El talibán permaneció penetrando en el ejército, en la sociedad, para a partir de ahí recuperar el peso en la sociedad de los talibanes, de la sociedad afgana. Fruto de la corrupción, fruto de muchos temas que no vamos a tratar en este momento. Lo que se ha cambiado no solo es el ciberespacio y el modelo de uso de narrativas y contranarrativas, sino también el uso de las nuevas tecnologías para lo que realmente es el terrorismo, no solo las difusiones de imágenes o de revistas, sino la reclutamiento, el asesoramiento, la comunicación entre los grupos terroristas. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en muchos sistemas de redes sociales se crean foros que duran durante 4 o 5 minutos con una clave determinada y desaparecen inmediatamente para, una vez que ya han dado las órdenes o las instrucciones, evitar el rastreo por parte de las fuerzas y cuerpos del Estado o de los ejércitos o los servicios de inteligencia. Y eso es realmente el terrorismo que ha cambiado. Ha cambiado la metodología desde el punto de vista del uso técnico, pero no ha cambiado ni la epistemología ni las variables de reclutamiento, es decir, el techo de cristal que no se cumple en Europa y que, por tanto, los desarraigados de ciertas culturas no consiguen penetrar, el abandono social de ciertas zonas por parte de los gobiernos, también, ¿por qué no?, la lucha entre, no ya civilizaciones, sino entre formas diferentes de percibir la realidad, el fracaso estrepitoso de lo que es el mal llamado primer mundo y sus factores democráticos. Es un conjunto de cosas que provocan que cierta gente, donde no encuentra sentido, y no necesariamente musulmanes, busca su identidad allí donde estaba su familia, en el caso de los musulmanes, y allí donde se le genera
una identidad más fuerte, más de un colectivo férreo, identitario y que permite un desarrollo, llamémoslo así, personal. Y ese es el cambio, no solo el tecnológico, sino el social asociado al tecnológico y asociado a la misma variable que es el terrorismo, que es la generación de miedo, de conflicto y de problemas allí donde está el Estado. Claro, importante ese punto, Fernando, allí en la ciudad de Madrid. Vamos ahora hasta Barcelona. Cristian, su opinión sobre estos avances, sobre esta percepción del terrorismo religioso, pero también ahora se habla de terrorismo desde la política, desde el narcotráfico, que lo podríamos analizar. Yo creo que cuando miremos el caso de América Latina, se ha diversificado también las formas de terrorismo entonces a lo largo de estos 20 años. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, más que diversificar, como decía ahora Fernando Cocho, pues los desarrollos tecnológicos y demás los están utilizando muy bien, pero luego hay las formas clásicas que siempre han existido y que perduran. Es complejo analizar el tema del terrorismo porque en algunos contextos el impacto es por el número de víctimas. Y aquí quiero llevar a colación, por ejemplo, el caso de México específicamente. En México muere más gente asesinada en un contexto democrático que en Afganistán en estos últimos años, el peor conflicto armado que existía. Aquí estamos hablando de cantidades de muertes y de violencia. Pero al mismo tiempo otro fenómeno que estamos observando estos últimos años a raíz del incremento de polarización social y política en las democracias más consolidadas, sobre todo en Estados Unidos, pero también un poco en Europa, es un terrorismo que no en cifras, en cantidades, pero sí por el lugar donde se da, pues hace saltar todas las alarmas, que es el terrorismo de extrema derecha, que además está teniendo en contextos estadísticas de Estados Unidos, por ejemplo, dicen que hay una cierta comprensión social, una cierta justificación de que en algún momento dado la violencia puede estar justificada, incluso en tu propio territorio. Bueno, esos son señales de alarma pues que están saltando, lógicamente. Claro, por razones muy diferentes a los casos de Afganistán, de Siria, de Yemen, de México que hablábamos antes. Sí, Cristian, continúo con usted en la ciudad de Barcelona. Ya que usted toca el tema de Estados Unidos, viene aquí a la mesa precisamente esta conmemoración de los 20 años de haber ocurrido el atentado del 11 de septiembre en Nueva York. Cambió por completo la historia de Estados Unidos y del mundo en muchas maneras y muchos dicen que es un punto de partida importante en la historia. Desde su perspectiva, Estados Unidos durante estos 20 años, con una ocupación en Afganistán, una retirada que fue bastante criticada y bochornosa, que dejó en entredicho a Estados Unidos en la escena internacional, ¿qué balance se puede hacer de esa lucha antiterrorista liderada por Estados Unidos, que, como decía yo en la introducción, se mostró en un escenario de vulnerabilidad del planeta y que el mundo entero apoyó a Estados Unidos, pero vemos las consecuencias y los resultados 20 años después y no son los más satisfactorios? ¿O cómo los ve usted? Bueno, en la línea de lo que comentaba antes, de la dificultad de reducir el tema del terrorismo a unas pocas nociones o a unos pocos casos concretos, porque bajo un término entran situaciones completamente diferentes. Entonces, los propios Estados Unidos, al cabo de unos pocos años, se dieron cuenta que esa idea de la guerra global contra el terrorismo era una guerra muy abstracta y con un enfoque muy determinado que finalmente se demostró que no solamente no era eficaz, sino que además la máxima que suelen utilizar los estados, que es que nunca vamos a negociar con los terroristas, pues los propios Estados Unidos empezaron a negociar con los talibanes unos cuantos años después de arrancar con la guerra. Pero además que mientras estaban llevando a cabo la guerra global contra el terror, se estaba fraguando en su interior unas tensiones sociales, políticas, por un montón de razones muy complejas, por agravios reales o percibidos, por imaginarios, sí, como comentaban también el compañero, que hacen que, bueno, es que incluso se había perdido de la dimensión del enfoque. Estamos viendo para afuera y no tanto para adentro, y ahora pues hay un repensar a escala, sí, global en todos los países. Óscar, aquí en el estudio de France 24, esta política y este discurso antiterrorista en Estados Unidos, ¿qué tanto ha sido de verdad una necesidad del país por defender su soberanía, su dignidad internacional, o un discurso que sirva para camuflar muchos problemas que hay internamente, como dice Cristian allí en Barcelona?
Santiago, yo creo que Estados Unidos cometió un error en la concepción de la lucha. Cuando uno ve que suceden los ataques del 11 de septiembre y en ese momento inicia una estrategia para desarticular las redes del terrorismo global, lo que uno no se imagina es que vamos a abrir escenarios de guerra por todo lado, y menos en Irak. Entonces uno pensaría, la estrategia para luchar contra el terrorismo va por el lado de compartir información de inteligencia, de ubicar tal vez algunos agentes, independientemente de cuál agencia, en escenarios específicos para sacar información de inteligencia. Sí. Un trabajo muy intenso de la inteligencia, muy intenso de la inteligencia. Y sin embargo, lo que hace Estados Unidos es abrir escenarios de guerra en Afganistán, lo cual se entiende porque el régimen talibán estaba protegiendo a Osama Bin Laden y Al-Qaeda, sin duda alguna, pero luego abre ese escenario de una guerra no necesaria en Irak, y lo que termina haciendo es, irónicamente, abriéndole un escenario espectacular a los terroristas para profundizar su discurso, su reclutamiento y todo lo demás. Claro. Entonces, claro, se crea todo este discurso de la lucha contra el terrorismo con una serie de medidas, pero en realidad no están siendo efectivas porque lo que estamos haciendo es motivar a más terroristas a sumarse a las redes de terrorismo por las acciones mismas que nosotros estamos provocando. Sí. Detrás de esto puede haber un interés en tener las plataformas de inteligencia, de vigilancia al interior del Estado, el aumento de la seguridad, del Departamento de Homeland Security que se crea nuevo en ese momento para realizar una serie de actividades y políticas, pero muy lejos de lo que sería una guerra efectiva contra unas redes de terrorismo. Claro, Fernando, en la ciudad de Madrid, la gran pregunta que se ha hecho la gente después de esa retirada de Afganistán es, 20 años después de lucha y presencia de Estados Unidos, el que ganó fue el Talibán. Bueno, realmente el Talibán nunca perdió. Efectivamente. Vamos a ver, hay una pequeña discrepancia respecto a lo que Óscar ha dicho excelentemente, y es que Estados Unidos, todo el mundo piensa que fue a Afganistán, como también fue a Irak y a Siria, para atacar al terrorismo internacional y asegurar el planeta contra ese movimiento globalizado del terrorismo, cosa que es falsa. La propia normativa de la Homeland Security y de la Force of Law de Estados Unidos establece que lo que van a hacer en Afganistán fundamentalmente es luchar contra aquellos que han amenazado su territorio. En el momento que los talibanes dicen que no van a luchar ni van a favorecer el ataque al territorio norteamericano, es cuando los Estados Unidos dicen, yo ya no tengo nada que hacer aquí porque mi objetivo está cubierto y voy a, entre comillas, fingir que voy a democratizar Afganistán, cuando en realidad tampoco lo hace. Y en ese momento es cuando empiezan a negociar con los talibanes, allá por hace como unos 8 o 10 años, y aproximadamente, es la mitad del tiempo que llevan allí, los expertos en terrorismo de la zona le avisan a Estados Unidos que evidentemente el talibán se está infiltrando de nuevo a la sociedad porque Estados Unidos está imponiendo una política que no está arraigada en lo que son las tradiciones preislámicas, incluso del Pastún Wali Pastún, con la relación con Pakistán, de los hazaras, de los uzbekos, de los tayikos, o sea, algo muy complejo en Afganistán. Y en Irak, como ocurrió con el Daesh, evidentemente dejó hacer al Daesh porque se consideraba que era un movimiento terrorista que afectaba a otros territorios. En el momento en el que Estados Unidos, como otros países, deciden enfrentarse al Daesh, el Daesh perece, muere en pocos meses. ¿Por qué? Porque no era un ejército, no era un movimiento globalizado terrorista. Y en cuanto a lo de las milicias en Estados Unidos, hay un pequeño problema, y es que el FBI los considera un problema interno, pero de seguridad nacional. Por tanto, la aplicación de la inteligencia que hasta ese momento no podía hacerse sobre ciudadanos norteamericanos, ahora sí se puede hacer. Al igual que la impunidad de cualquier norteamericano en el extranjero que antes no tenía, ahora sí lo tiene, tanto Fuerzas Armadas como Servicio de Inteligencia. La cooperación que se intenta encontrar en Servicio de Inteligencia choca, lo estamos comprobando en Europa frenéticamente, y genera cosas tan sumamente dramáticas como el fallido proyecto Sofía de control de ilícitos en el Mediterráneo por parte de la Unión Europea, que provoca la presión demográfica y terrorista, si queremos llamarlo, hacia el Sahel, y que nos lleva hacia Marruecos para las nuevas tráficos de ilícitos hacia el continente americano y desde el continente americano hacia toda la ruta del Sahel. Y para lo cual tienen que hacer ahora un nuevo proyecto que es el Sofía para intentar contrarrestar el incremento del terrorismo en el Sahel. Continuamente estamos poniendo parches cuando en realidad el origen, el fundamento y el sistema para atacar un terrorismo, cualquier terrorismo, ya sea extrema derecha, extrema izquierda o terrorismo de origen religioso, es el único, crear una narrativa convincente, comunitaria, compartida,
y además que sea creíble desde claro. el punto de vista social. Si no, jamás ganaremos a los terroristas Fernando. y florecerán grupos por todas partes. Fernando, Sí. debo pasar al último bloque del programa, que ya se nos acaba el tiempo, y quiero hablar de la situación en Europa. Desde los atentados perpetrados en el 2015, la Unión Europea ha venido adoptando diversas medidas para poder hacer esta lucha dentro de las fronteras de la Unión Europea. Hay sanciones, hay diferentes tipos de operativos militares en conjunto entre los diferentes países, y en particular, si hay un país que ha sufrido ataques terroristas a lo largo de los últimos años, ha sido Francia. Por eso está con nosotros aquí en el estudio Margot Loisillon. Ella es jefa de redacción de France 24 en español, es periodista, por supuesto, está con nosotros para hacer una radiografía de lo que ha sucedido en Francia y de un capítulo particular que se está presentando allí, y es que han comenzado los juicios allí en Francia de algunos de los atacantes que han participado, que han tomado parte de estos ataques que han tenido lugar en este país europeo. Adelante, Margot. Claro, la característica de los terroristas islámicos es de morir en el lugar del ataque, lo que hace que jamás hay juicio. En el caso de los atentados de París queda uno, que es Salah Abdeslam. Él estaba en París en esta noche donde murieron 130 víctimas, y él al parecer renunció a hacerse explotar. El juicio del siglo, como lo llaman mucho, empezó el 8 de septiembre pasado, y la justicia francesa tiene 9 meses para decidirse sobre la sentencia de Abdeslam. Lo más probable es que esté condenado a la cadena perpetua, pero hay también cómplices en este caso. ¿Cómo juzgar a los 20 hombres que brindaron apoyo logístico al terrorismo? Habría que evaluar el grado de complicidad, de implicación de esos cómplices para que la justicia francesa pueda tomar su decisión. Otros detalles hacen que de este juicio un momento histórico, y es la cantidad de parte civil, casi 2.000 personas. También la sala de audiencia, que fue acomodada justo para el evento, y como lo pueden imaginar, hay condiciones de seguridad drásticas, una cobertura periodística muy amplia, y para concluir sobre este punto, el juicio será grabado, lo que ocurre en Francia únicamente en el caso de los juicios históricos. Margot, ya hablábamos que este juicio pues tiene lugar en Francia en este momento. Coincide este año con la conmemoración de los 20 años del ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos, que lo estábamos comentando aquí con los invitados. ¿Qué puente, qué relación se puede hacer entre estos dos hechos? Claro, Santiago, y si se acuerda, fue en el mes de septiembre pasado que abrió este juicio, justo cuando se conmemoraban los 20 años de los atentados del 11 de septiembre. No sé si se acuerda de otro detalle, pero después de los atentados del 11 de septiembre se decía que este acontecimiento era el que había hecho entrar el mundo en el siglo XXI. Y de alguna manera esos atentados también son el punto de partida del yihad con Europa. Los ataques de noviembre de 2015 estaban muy planeados, un poco a la manera de los del 11 de septiembre. Ahora, el juicio de los atentados de París es calificado como el juicio del siglo. Quizás sería un poco dudoso hablar de puente entre ambos hechos, pero lo cierto es que el terrorismo islamista ha marcado nuestro siglo. Con eso uno se puede detener a mirar las diferentes respuestas judiciales entre Europa y Estados Unidos. Si se acuerda, después del 11 de septiembre, la potencia norteamericana respondió con el secuestro de miles de sospechosos a través del mundo, encarcelándoles en su campo militar de Guantánamo en Cuba, por ejemplo, lejos de cualquier control. Y hace 10 años, en mayo de 2011, con la muerte de Osama Bin Laden, quien fue abatido en su casa por los servicios de seguridad estadounidenses. Su cuerpo fue tirado en el mar para evitar cualquier culto. Sobre el juicio de París, leía en un editorial del periódico francés Le Monde hace unos meses que este juicio es la prueba que se puede juzgar democráticamente el terrorismo. En Francia habrá que esperar hasta mayo de 2022 para conocer la respuesta de la justicia frente a lo que fue, sin duda alguna, para los franceses un profundo trauma.
un profundo trauma que todavía está por cerrarse y no solamente afectó a los franceses, también afectó a muchos ciudadanos europeos. Margot, muchas gracias por haber hecho este análisis para nosotros y le pregunto entonces a nuestros invitados, a Cristian en la ciudad de Barcelona, sobre si Francia entonces puede sentar una especie de precedente de juzgar a los terroristas, algo que no tiene precedente en Estados Unidos y por lo menos en estos años de lucha terrorista a nivel internacional. Bueno, yo diría que sí, que hay antecedentes. Ahora los compañeros me corregirán si me equivoco, pero juicios a personas que han perpetrado atentados terroristas y teniendo en cuenta la diversidad de las características y motivaciones de estos atentados, ha habido varios y en España mismo, que ha sufrido el terrorismo, pues también los ha habido. Quisiera hacer hincapié para quizás también ir cerrando las ideas que estamos transmitiendo en esta conversación. Tomo la palabra de lo último que dijo Fernando Cocho, la necesidad de una narrativa y de una narrativa no solo atractiva, sino que sea creíble. Y aquí creo que efectivamente este es el reto que tenemos en todos los países en el mundo. Y en la medida que la narrativa, para ser creíble, sea transparente y se pueda mediar por los medios de comunicación y la sociedad civil, Estado social de derecho, definitivamente, pues eso es lo que nos permite avanzar en esa dirección. Claro. Fernando, su opinión sobre esta lucha en Europa, los pasos que ha dado la Unión Europea, muy puntual, por favor, porque me quedan pocos minutos. Bueno, evidentemente será un juicio histórico en Francia, pero no olvidemos que hay sectores franceses que, por ejemplo, están codirigidos intelectualmente por gente como Alain de Benoit, que son de la extrema derecha, que lleva mucho tiempo avisando de una revolución silenciosa que intentaría subvertir lo que era el sistema estatal. También en Francia, hasta el 64, hubo atentados terroristas por parte de franceses de la OAS, y eso es antes de ayer. En realidad, el problema del terrorismo, en este caso en Francia, que era golpeado tan fuerte, es la costumbre de ser un país, como otros países, de creerse invulnerables, de creerse adalides de lo que es la defensa democrática. Y en eso nos hemos equivocado, no Francia, sino toda Europa, pensando que los que vienen no se deben de adaptar, los que vienen son diferentes y, por tanto, la narrativa no es correcta. Y aquí en el estudio de France 24, rápidamente, Óscar, su conclusión de este tema. Pues cada país tiene definiciones diferentes de lo que es terrorismo. Cada país mira quiénes son y quiénes no son terroristas. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido muchos juicios en contra de terroristas, miembros de organizaciones guerrilleras que practican el terrorismo, miembros de organizaciones criminales que practican el terrorismo. Y si hay algo que es importante seguir estudiando de aquí en adelante, y es esto que mencionan nuestros colegas en España del terrorismo que llamamos de extrema derecha, que realmente es un concepto muy amplio que incluye una gran cantidad de elementos, desde el antisemitismo hasta la islamofobia, y eso está creciendo y hay que verlo muy seguidamente. Muy en detalle. Me queda un minuto para terminar el programa. Conclusiones rápidamente. Óscar, en el estudio, ¿qué sigue para la lucha antiterrorista ahora que comenzamos el 2022 en unas cuantas semanas? Cooperación, una cooperación muy grande entre los diferentes estados en diferentes regiones, sobre todo en ese nivel regional. Los estados tienen que trabajar muy de cerca para avanzar en esa lucha. Listo. Fernando, su conclusión en Madrid, rápidamente, por favor. Pues lo mismo, cooperación internacional, cooperación entre servicios, una narrativa creíble y, por supuesto, una tradición democrática que demuestre que es mejor que otro tipo de tradiciones. Y Cristian, en Barcelona, para el cierre. Implicación de la sociedad civil en los retos de seguridad, que haya la cooperación también entre actores de seguridad clásica, por entenderlo así, y el conjunto de la sociedad. Bueno, pues ahí tienen ustedes las opiniones de nuestros invitados. Ustedes pueden seguir dejando sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. A Cristian, a Fernando, a Óscar en el estudio y, por supuesto, a Margot por su análisis. Gracias por haber estado con nosotros y haber compartido este tema con nuestros televidentes. Ustedes pueden seguir con la programación de France 24.